Biblia que no habla, un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila. Buenos días, mi querido, mi querida, ¿cómo estás? Un gusto de estar contigo nuevamente en esta mañana. Gracias por dedicar este tiempo para acompañarme y que juntos podamos estudiar la palabra de nuestro Dios. Muy bien, vamos a comenzar, pero antes vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido buen Dios, que estás en las alturas de los cielos y que también estás presente en este lugar porque así lo has prometido, queremos rogarte, oh Dios, que tú nos des un espíritu de sabiduría, de entendimiento, que al abrir tu palabra tú nos enseñes. Yo sé que tú tienes mucho para decirnos y nosotros tenemos mucho por aprender. Por favor, bendice a mis queridos amigos, a familia, hermanos, visitas
que hoy me acompañan en el estudio de tu palabra. Dales tu bendición a ellos y a las familias a quienes representan. Quédate con nosotros aquí en el estudio, bendice los equipos y que todo lo que hagamos y digamos sea solamente para honrar y glorificar tu nombre. Lo pedimos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar. Cuenta una historia que un maestro oriental, un sabio, vio que un escorpión se estaba ahogando, así que lo agarró y lo sacó, lo tomó con la mano y lo sacó. Y cuando lo sacó, el escorpión lo picó. Así que abrió su mano y lo soltó y nuevamente el escorpión cayó al agua y nuevamente se estaba ahogando. Así que el maestro oriental nuevamente lo sacó y el escorpión volvió a picarlo. Alguien que estaba mirándolo se le acercó y le dijo: Señor, pero usted es torpe, ¿no ve que el escorpión cada vez que usted intente sacarlo lo va a picar? El sabio le dijo: yo sé, es su naturaleza picar, pero eso no va a cambiar mi naturaleza es ayudar. Así que dice que el sabio buscó y encontró una ramita y con esa ramita pudo sacarlo nuevamente y le salvó la vida al escorpión. Sabes, en la vida muchas veces, o tal vez tú lo has hecho, yo lo he hecho, tú vas a tratar de ayudar a las personas, ¿no es cierto? Y las personas por ahí como el escorpión, te van a picar, te van a morder, o te van a cornear, dice, como una vaca, ¿no es cierto? Cuando tú la sacas del pantano. Pero eso no debe quitar nuestra naturaleza. Nosotros que decimos ser hijos de Dios, debemos seguir nuestra naturaleza, ¿no es cierto? Y nuestra naturaleza es ayudar, es representar a nuestro Señor Jesús. Hay un versículo que dice: amad pues a vuestros enemigos y hacedle el bien. Prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Dice que nosotros debemos ayudar sin esperar recibir nada. Y si de pronto tú te pasas como el sabio chino, que tú ayudas a alguien y ese por detrás te clava la espada, o te pica, o te despelleja con su lengua, dice que aún así nosotros tenemos que hacerlo, porque así lo ordenó nuestro Señor Jesús. Como nosotros como cristianos debemos aprender, ¿no es cierto?, a ser bondadosos y siempre estar dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio. Y la recompensa viene de arriba, porque Dios es quien ve todo lo que sucede en este planeta Tierra, ¿verdad? Déjame poner esto en funcionamiento. Vamos a hablar en esta mañana de algunos versículos que están allí en el libro de San Mateo, en el capítulo 25, y voy a leer el verso 32 y 33. Justamente estos pasajes hablan de esa recompensa que yo recién te decía, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hacer el bien sin esperar recompensa, pero nuestro Dios que es justo dice que Él da recompensa. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Hasta aquí, ¿no es cierto?, estos párrafos que leímos, estos versículos, no nos dicen nada. Simplemente dicen que cuando el Señor venga se sentará en su trono y que va a apartar a los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Dice, si leemos hasta aquí no nos dice nada, ¿no es cierto? Pero si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver allí la recompensa de la que yo te hablo. Y esta parábola de Jesús comenzó, ¿no es cierto?, como respuesta a una pregunta que sus apóstoles le hicieron, que él estaba hablando de los acontecimientos finales y de su venida.
Entonces los apóstoles le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Si tú lees todo el capítulo 24, verás que allí Jesús da detalles, ¿no es cierto?, que ocurrirán antes de su venida. Y entonces en el capítulo 25, de donde yo extraje estos versículos, habla de 3 parábolas. Las parábolas de las vírgenes prudentes e insensatas. Y aquí en esta parábola Jesús quiere mostrarnos de alguna manera que nosotros debemos permanecer cerca de Dios y estar siempre preparados porque no sabemos la hora cuando nuestro Señor va a venir o cuándo nos va a sorprender la muerte, ¿no es cierto? Nadie tiene la vida comprada, entonces uno tiene que estar siempre preparado para recibir a su Señor. Después habla de la parábola de los talentos, ¿no es cierto? Y en esta parábola el Señor quiere enseñarnos cómo nosotros debemos ser diligentes, ¿no es cierto?, en hacer la obra que nos ha encomendado a cada uno. Habla de los talentos, ¿no es cierto? Tú has leído con seguridad esta parábola. Y entonces ahora viene esta parábola que yo te mencionaba, ¿no es cierto?, que se enfoca en el servicio y en las motivaciones internas que nosotros debemos tener. Habla entonces de las ovejas y de los cabritos. Vuelvo a decirte, cuando tú sigas leyendo este capítulo, vas a ver allí la recompensa que reciben los cabritos y la recompensa que reciben las ovejas. Y tú vas a desear estar del lado de las ovejas con seguridad. Entonces hay algunas cosas que nosotros tenemos que copiar, aprender de nuestro Señor Jesús, para que no seamos considerados cabritos, sino ovejas. Los verdaderos seguidores de Cristo son aquellos que constantemente crecen en el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Y tú tal vez te estés preguntando por qué Él siempre habla del amor. Bueno, yo creo que es la base del cristianismo práctico, es el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque dice, no importa lo alto que ustedes hablen, dice, pueden ser como que dice, no me acuerdo de ese versículo, pero algo que dice como algo que retiñe, que hace mucho ruido, ¿no es cierto? Pero si no hay amor, dice, es en vano. Es decir, tú puedes hablar bien alto. Tú puedes decir, yo pertenezco a la iglesia verdadera, yo soy pueblo escogido, yo pertenezco acá, tengo amistades que son así, que son así. Pero eso no tiene nada que ver ante lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Característica de las ovejas y de las cabras. Las ovejas no tienen cuernos, ¿no es cierto? O si tienen un muñoncito muy chiquitito. No les hace falta, dice, porque no son peleadoras. En cambio, las cabritas o los cabros sí tienen cuernos. Y hace un tiempito fuimos a visitar a un señor que es el suegro de una sobrina que yo tengo, y él tiene como una granja allí. Y mientras íbamos caminando y él nos iba mostrando, tiene caballos, creo que tiene vacas, tiene cabras, ovejas. Pasamos por un lugar que era como una jaula, ¿no es cierto?, donde tenía una cabrita. Cuando nosotros nos acercamos allí, donde ella, al corral donde estaba, la cabrita se vino sobre el tejido y empezó con sus cuernos a querernos cornear. Nosotros estábamos del otro lado, así que no pudo hacer nada. Y yo le pregunté al hombre y él dijo, bueno, ella es así, es bien agresiva. Es agresiva con los perros, es agresivo con la gente. Si yo la suelto, ella viene y te va a atropellar y te va a cornear. Y yo dije, qué curioso, me quedé pensando, la oveja no hace eso. Por lo menos no lo he visto. Si viene y se acerca, ¿no es cierto? Es bien diferente. Pero las cabras dice que tienen cuernos, que ellas necesitan esos cuernos porque son peleadoras y acostumbran a herirse entre ellas. Se pelean mucho. Las cabras son independientes y ágiles y son curiosas. Ellas se desprenden de la manada, se apartan y van y miran, son bien curiosas. Y son tan independientes que hasta podrían vivir sin un pastor. Pero no ocurre eso con las ovejas. Las ovejas, dice, tienen la necesidad de ser pastoreadas, de ser alimentadas, de ser guiadas, de ser protegidas. ¿Por qué? Porque son tan inocentes que puede haber animales feroces que están allí preparados para devorarlas. Las ovejas dice que tienen el instinto gregario.
Es decir, mentalidad de grupo. Cuando se separan del rebaño se ven asustadas, ansiosas, nerviosas y pueden llegar hasta morir de un ataque, dicen los estudiosos de estos animales. Ellas necesitan del pastor y necesitan del rebaño. Se alimentan también de forma diferente. Yo busqué algunas cosas, tú puedes después googlearlo allí, ¿no es cierto? Como dice mi hija, puedes buscar más cosas. Pero dice que las cabras son ramoneadoras. Ramonar quiere decir que ellas comen los brotes de las plantas. Si tú tienes una cabra en el terreno de tu casa, ellas se van a comer las plantas de tu esposa y tú vas a tener problemas. Todas aquellas plantitas que ellas plantó y que están queriendo crecer, ellas van, dice que comen todos los brotes tiernos, las hojas de las plantas se los comen. Son bien dañinas en realidad. Se comen los tallos tiernos, también dice los arbustos, también comen algunas malezas. En cambio, las ovejas comen pasto. Si tú quieres tener un terreno bien con el pasto cortadito, tú pones una oveja allí. Ella dice que se comen todas las hierbas cortas sobre todo, y las gramíneas cortas, así como los tréboles, ¿no es cierto? Ellas comen eso y te van a mantener el terreno limpito, no vas a necesitar contratar a nadie para que te corte la grama, el pasto, ¿no es cierto? Pero ¿qué nosotros podemos aprender entonces de las cabritas y de las ovejas? Dios nos enseña con esta ilustración, ¿no es cierto?, con esta parábola, cómo deben vivir los hijos de Dios. Aquellos que decimos seguir al Maestro, aquellos que decimos ser hijos de Dios, ser pueblo de Dios, ser iglesia de Dios, ser cuerpo de Cristo. Como recién te decía, la oveja muestra ser un animalito en sujeción, que le gusta vivir en sujeción, que le gusta vivir en unidad, que es dependiente, yo te decía, del pastor, ¿no es cierto? Y estas cualidades son necesarias para caminar en el Evangelio de Jesucristo. Ser sumiso, estar siempre atento a la voz del pastor, ¿no es cierto? De hecho, hay algunos versículos por allí, ¿no es cierto? Creo que voy a compartir uno, que dice que el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a él. Son mansas, no son pleiteras, no les gusta la contienda, son sujetas, son humildes, son obedientes al pastor. Yo te decía, son dependientes, ¿no es cierto?, del Padre, y esto refleja la confianza que las ovejas tienen en su pastor. Y si nosotros somos dependientes de nuestro Dios, eso reflejará, ¿no es cierto?, nuestra confianza que tenemos en Él. Ahora, si nosotros, la Biblia hay un versículo que dice que es difícil tener la atención de Dios, en otras palabras, dice, si nosotros no estamos confiando cuando nos acercamos a Él. ¿Cómo recibir respuesta de Dios si tú no crees en Él? Si tú no tienes esa confianza que necesitas tener. La Biblia dice que es necesario que nosotros tengamos esa confianza, esa seguridad, esa dependencia en Él. Después de haberte mostrado brevemente la diferencia entre las cabritas y las ovejas, ¿qué tú te consideras? ¿Te consideras una cabra o te consideras una oveja? Seguramente que tú estarás pensando, no, yo soy una oveja. Y bueno, en realidad todos queremos ser ovejas, pero a veces nuestro comportamiento hace que Dios nos vea como cabrita y no como ovejas. El alimento, yo te decía, de las cabras es bien diferente del alimento de las ovejas. ¿Y podemos decir que el alimento no es saludable? Bueno, tal vez porque pueden comer una planta que sea venenosa y no se dan cuenta, ¿no es cierto? Porque dice que comen todas las plantas, las hojas de las plantas, ellas las comen. Y también podemos, si lo llevamos a nuestra vida espiritual, ¿cuál es nuestro alimento? Hay cosas que son peligrosas. Hay cosas que, aunque nosotros decimos, no son cosas inspiradas, hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Ver el contexto cuando se escribió, hacer un estudio más profundo, porque muchas veces ponemos
esos estudios que nosotros decimos de personas, ¿no es cierto?, que creemos que son inspiradas por Dios. Pero cuando nosotros leemos la historia, leemos el contexto, nos vamos a dar cuenta que realmente esas personas no fueron inspiradas por Dios y te pueden conducir por un camino que te llevan a la perdición y no a la salvación. Por eso el alimento espiritual que nosotros debemos tener es la palabra de Dios. La guía que nosotros debemos recibir es la guía del Espíritu Santo, que es lo que el Señor dijo que nos iba a dejar y nos dejó. Tú no necesitas ningún pastor, ningún sacerdote, ningún profeta que te revele las Escrituras, que la interprete por ti. No, tú no necesitas eso. Tú necesitas ir, estudiar, alimentarte de la palabra de Dios y pedir la guía del Espíritu Santo que el Señor ha prometido darnos. Y dice el Señor, yo no soy hombre para prometer y no cumplir. Yo cuando prometo, cumplo. Y si el Señor te ha prometido darte el Espíritu Santo, que es el que te va a llevar a toda verdad, con seguridad que te lo va a dar. Yo hace un tiempo, ¿no es cierto?, que nosotros estamos haciendo eso. Hemos dejado un montón de libros que leíamos, que decíamos que lo teníamos como profeta, que bueno, investigamos un poco para atrás y nos hemos dado cuenta que en realidad no eran profetas. Son personas que se llaman profetas, pero cuando tú estudias la vida y cuando tú estudias de dónde sacaron esas profecías, tú te das cuenta que se copiaron el 80% de otros autores y dijeron que eran revelaciones de Dios. Y eso a nosotros nos ha chasqueado demasiado. Entonces hemos decidido hacerle caso a lo que el Señor ha dicho, de estudiar su palabra solamente con la guía del Espíritu Santo. Claro, es lógico, hay muchos libros cristianos de diferentes autores, ¿no es cierto?, de diferentes denominaciones, y por ahí tienen mensajes que están lindos, tienen mensajes lindos, pero tú no puedes usar esos mensajes para estudiar la palabra de Dios. Tú tienes que estudiar la palabra de Dios en su contexto y con la ayuda del Espíritu Santo. Me he salido tal vez un poquito del tema, pero algo que debía decir. Cuando vamos a leer ahora a partir del verso 34, vamos a leer hasta el 36, vamos a ver que allí encontramos la recompensa de la que yo te hablé. La recompensa en realidad es para las ovejas, porque vimos al principio que el Señor separó, ¿no es cierto? Hizo una separación a la derecha y a la izquierda, y da el ejemplo, dice, como separa el pastor las ovejas de las cabritas. Pero aquí el Señor da como una recompensa, podemos decir, o ¿qué es lo que hace el juez cuando toma una determinación? Una sentencia. Ahí está, ahí me salió la palabra. El Señor aquí hace una sentencia. Pones a la derecha y a la izquierda y da la sentencia a las ovejas y da la sentencia a los cabritos. En ambos casos Jesús le enumera, ¿no es cierto?, las necesidades humanas. Y entonces aquí vamos a ver la diferencia entre las ovejas y las cabritas. Cómo actuaron una y cómo actuaron otra. Y vamos a leer los versos estos. Dice, entonces el rey le dirá a las que están a su derecha, a las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y entonces ahora comienza a hablar de las necesidades que tiene el ser humano y de cómo estas necesidades fueron atendidas por los hijos de Dios, aquellos que son ovejas según el Señor, y cómo fueron desatendidas por aquellos que tal vez se consideraban hijos de Dios, pero no estaban siguiendo el ejemplo del Señor. Tal vez estaban ocupados en un montón de cosas en las iglesias, tal vez en guardar normas, conductas y costumbres, pero no estaban haciendo lo que el Señor quería o quiere que hagamos. Y entonces dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. ¿Tú has visto personas necesitadas de alimento? Yo creo que sí. Cuando tú vas por la carretera, te manejas en tu carro por la ciudad, tú vas a ver que en diferentes lugares, esquinas, hay gente pidiendo. Y muchas veces nosotros juzgamos, no sé, yo lo he hecho también. Porque cuando vemos una persona tal vez
relativamente joven, decimos, pero si este joven puede ir a trabajar, ¿por qué está pidiendo? Estamos juzgando sin saber lo que hay detrás, ¿no es cierto?, de esa persona. Yo creo que como hijos de Dios nosotros tenemos que tener preparada una ayuda para esa persona y dejar de juzgar y ayudarla, porque eso es lo que el Señor nos mandó a hacer, ayudar y no juzgar. Tuve hambre y me alimentaste. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me refugiaste, me recogiste, dice aquí. Y yo sé que esto, si uno lo trae a la vida práctica, no es fácil. Tú no puedes meter a cualquier persona en tu casa, porque con todas las cosas que pasan, puede ser que tú estés llevando a tu casa a alguna persona que tenga una mala intención y hasta pueden llegar a robarte o a matarte, yo no sé. Pero hay personas que tú puedes albergar en tu casa. Hay niños que están huérfanos, niños que no tienen hogar, que tú podrías ayudar y yo podría ayudar. Vuelvo a decirte, tal vez en la época cuando se escribió esto, era más fácil, tal vez no habría tanta maldad como hay en estos tiempos, ¿no es cierto? Y tú podías llevar a una persona que estaba sin hogar, llevarla a tu casa. Pero hoy hay otras maneras en que tú puedes hacer eso. Estuve desnudo, dice, y me diste, me cubriste. Hay gente que está precaria de ropa. Hay muchas necesidades, tal vez en este país no la vemos tanto, o tal vez sí hay gente que necesita ropa, pero hay lugares donde realmente no tienen que ponerse, no tienen que calzarse. Y hay instituciones que se dedican a recoger zapatos, zapatillas, tenis, no sé cómo tú las llamas, y ropa para mandar a esos países donde realmente necesitan. Yo creo que nosotros debemos hacer un alto y ponernos a pensar en esta persona. Porque a veces nosotros tenemos tanta abundancia y estamos tan ocupados que no pensamos en las personas que realmente necesitan. Y acá dice el Señor, porque yo estuve desnudo y tú no me cubriste. Estuve enfermo y no me visitaste. ¿Cuántas personas hay que están enfermas? ¿Cuántas personas que tal vez son tu vecino, tu vecina, tu compañero de trabajo, que está enfermo? Tal vez está en el hospital o tal vez está en la casa. Y tú no lo visitas, ni yo lo visito, porque a veces estamos tan ocupados en generar recursos o en hacer tantas cosas que nos olvidamos realmente de las personas que realmente necesitan nuestra visita. Yo creo que es tiempo en que despertemos nosotros y pongamos más atención en las personas, a veces en la misma iglesia. Tú puedes ver que hay personas que no están asistiendo. Y tú ni te preocupas, dice, bueno, tal vez no vino porque hoy no tenía ganas de venir. Pero tú qué sabes si esa persona no está enferma en la casa. Nosotros tenemos que ser intencionados en este aspecto y averiguar por qué el hermano o la hermana no está viniendo a la casa, a la iglesia. ¿Será que está enferma? ¿Será que necesita nuestra visita? Y a veces dejamos la visita para el día domingo o sábado. Mira, la visita tú tienes que hacerla, hacerte un tiempo en la semana, ir a visitar a esa familia o esa persona que está enferma. Porque eso es lo que nos pide el Señor. Dice, porque estuve en la cárcel y no me viniste a visitar. Yo sé que hay algunas iglesias que tienen esos ministerios tan lindos de ir a visitar a los que están en la cárcel. Y hay muchas personas, ¿no es cierto?, que conocen al Señor a través de esta visita. Yo tengo un amigo pastor evangélico en la Florida, que él conoció el mensaje en la cárcel. Es realmente un ministerio bien, bien bonito. Si no perteneces a ningún grupo que visite a estas personas en la cárcel, tal vez tienes que pensar en adherirte a algún grupo de eso. Y tal vez yo sé que muchos tienen el ministerio eso de escribirle cartas con consejo a los presos. También puedes hacerlo. Hay muchas formas de que uno puede ayudar al prójimo y cumplir de esta manera con lo que el Señor nos pide que hagamos. Dice que estas personas se sorprendieron porque ellas dijeron, yo no me di cuenta cuando realmente hicimos esto. Porque le nacía sin hacer ningún esfuerzo.
Ellos hacían eso, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que cuando nosotros nos entregamos al Señor, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros y comienza a transformarnos. Y estas personas, dice que fueron, en otras palabras, transformadas por el Espíritu Santo, que ahora estaban haciendo eso sin darse cuenta. Porque ellas dijeron, ¿y cuándo nosotros hicimos eso? Y entonces viene la respuesta, dice, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. ¡Wow! ¿Tú te has puesto a pensar realmente en este versículo? Yo lo he leído infinidades de veces, pero tal vez no le he dado la importancia que realmente tiene este versículo. Mira, yo vuelvo a decirte, estos textos que leímos anteriormente, cuando el Señor venga va a separar a la derecha y a la izquierda, uno tendrá la recompensa de la vida eterna y los otros va a decir el Señor, yo no los conozco. Pero ¿cómo? Si yo fui a la iglesia, yo cargaba la Biblia, yo devolvía el diezmo, llevaba la ofrenda, ¿cómo que no me conoce? Yo no te conozco, va a decir el Señor. ¿Por qué? Porque no viviste un cristianismo auténtico, práctico. Estabas ocupado tal vez en guardar un montón de cosas. Y te habías hecho una lista de cosas que tenías que guardar y entonces revisabas esa lista y decías, esto lo guardé, esto otro también lo guardé, esto estoy tratando de guardarlo. Pero al Señor no le interesan esas cosas. El Señor nos dio un mandato, una orden. Y Él tiene en cuenta todas esas cosas. Él dice aquí, cuando tú lo hiciste a uno de estas personas que están en necesidad, tú me lo hiciste a mí. Mi querido, mi querida, ojalá tengamos esto en nuestra mente, que cuando estamos ayudando a otra persona, si lo estamos haciendo al mismo Señor Jesús, nosotros somos los pies, somos las manos, somos los ojos del Señor Jesús en la tierra. Es decir, tenemos una gran obra por hacer. Nosotros no podemos pasar sin tener en cuenta esta orden que el Señor nos ha dado. Porque a veces le damos mucha importancia, vuelvo a decir, a guardar cosas, al asistir a la iglesia, a tener grupos en la iglesia, ¿no es cierto? Que finalmente la iglesia se convierte en un club, donde voy, me encuentro con mis amigos, salgo con ellos, voy a la casa, como, miro una movie. No digo que está mal, está bien, pero acá hay cosas que nosotros debemos prestar atención. Hay gente que está clamando porque están necesitados. Y el Señor nos ha puesto, vuelvo a decir, como sus instrumentos para que nosotros hagamos esto. Si queremos ser considerados como ovejas benditas y no como cabritos malditos, debemos estar atentos a las necesidades de las personas y vivir un cristianismo práctico. La sencilla verdad de Cristo es lo que nosotros tenemos un estudio con mi esposa. Porque realmente la palabra de Dios, las enseñanzas, las ordenanzas son sencillas. Debemos ponerlas en práctica y no buscar y hacer toda una cosa alrededor y realmente no estamos cumpliendo con nada. Debemos esforzarnos por tratar a todos como si estuviéramos sirviendo a Jesucristo mismo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Seguir el ejemplo de amor de Cristo. Hacerlo, a veces uno puede decir, bueno, no me nace, no lo hago porque no me nace. Ok, si no te nace es porque no te has contagiado del Señor Jesús. Eso tiene que ver con la relación que tú tengas con Jesús. Dice que Juan, cuando llegó a los pies de Cristo, fue llamado el hijo del trueno, ¿no es cierto? Porque era pendenciero, era agresivo, quería, de hecho le había dicho al Señor Jesús, ¿quieres que haga descender fuego del cielo y que los queme a todos estos malditos? Ese era el carácter que tenía Juan. Pero después vemos que él terminó como el apóstol del amor. ¿Por qué? Porque él quería estar con Cristo, él se relacionaba con Cristo y fue contagiado. ¿No te nace hacer el bien? Te falta relación con Cristo. Te falta relación con Cristo. Jesucristo busca servidores motivados por la compasión y no por la apariencia. Yo sé, y lo he visto, muchas veces nosotros ayudamos a la iglesia, a veces ponemos dinero porque queremos hacernos ver. Pero dice que Jesucristo está buscando servidores motivados por la compasión y no por la apariencia.
Es decir, no tenemos que hacer las cosas para que los otros vean cuán bondadoso, cuán adinerado nosotros somos y cuánto ayudamos. Porque eso, el Señor Jesús, que conoce nuestro corazón, nuestra mente, Él sabe cuál es nuestra intención. Quiere que sirvamos a quienes no pueden devolvernos ese favor. Eso es lo que dice el versículo ahí en Lucas 6, 32 al 36. Cuando tú ayudas a alguien, no esperes recibir de esa persona para atrás. Mira, Juan con razón se preguntó, si no podemos amar a las personas que vemos, ¿cómo podemos amar a Dios que no hemos visto? Juan se preguntaba esto. Dice, ¿cómo puede ser? Si no puedo amar a las personas que veo, con las que me relaciono, que son tal vez familia, que son hermanos de iglesia, que son vecinos, compañeros de trabajo. Si yo no puedo amar a esas personas que las veo, que convivo con ellas, ¿cómo puedo amar a Dios que no he visto? Porque es fácil. Porque tú puedes decir de palabra, yo amo a Dios. Y en las otras ocasiones tú tienes que mostrarlo con los hechos. Y eso es lo difícil. Si tú dices que amas a Cristo y no haces esto, el bien por los demás, estás mintiendo, dice la palabra. Conclusión. Los cabritos pueden ver a alguien en necesidad de alimento, de vestido y decirle, id en paz, como dice allí el verso de Santiago 2:16, calentados y saciados. A veces le decimos a las personas, voy a orar por tu necesidad. ¿Qué voy a orar por tu necesidad? Eso es fácil. ¿Por qué no tratas de ayudarla? ¿Por qué no ves cuál es su necesidad y haces un tiempo para ayudarla? Es fácil decir, ved y calentaos. Ese no es el cristianismo. Una oveja amorosa seguirá el ejemplo de Cristo, quien aunque estaba ocupado, fue motivado, movido por misericordia, ¿no es cierto? Y alimentó a las personas, no solamente con su palabra, sino también multiplicando los panes, llevándolo, haciendo lo que realmente Él quiere que hagamos. No es solamente voy a orar por esa persona, voy a predicarle a esa persona. Sí tienes que hacerlo, pero también tienes que ocuparte de la parte material. Mis ovejas, dice el Señor en Juan 10, 27, 28, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice el Señor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Aquí está hablando de esa relación que yo te hablaba. ¿Cómo tú puedes sentir de hacer esto que el Señor quiere que hagamos, ¿no es cierto? Y cómo nosotros podemos estar del lado de las ovejas y no de los cabritos. Bueno, tiene que ver con la relación. ¿Cómo tú vas a conocer al Señor si tú no te relacionas? ¿Cómo el Señor te va a conocer si tú no te relacionas con Él? Acá dice el Señor está hablando de una relación. Mis ovejas me conocen y yo las conozco. Es decir, convivimos, tenemos relación. Y de esa relación nosotros somos contagiados como fue contagiado Juan, ¿no es cierto? Es la manera como nosotros podemos contagiarnos. Esta manera de tener esa relación con Él. Y ser bondadosos y ser amorosos como Cristo y así evitar estar del lado de los cabritos y que evitar, ¿no es cierto? Porque el Señor dice que cuando leímos allí que cuando Él vino se sentó el rey, ¿no es cierto?, en su trono, separó a los unos de los otros, a las cabritas y a las ovejas, y a unas le dijo, vengan benditas de mi Padre. Y a los cabritos le dijo, vayan al fuego eterno. Eso es terrible, mi querido, mi querida. ¿Quieres ser una ovejita? Relaciónate con el Señor. Y serás contagiada, ¿no es cierto?, para hacer el bien como hace el Señor. Dice que el Señor nos ama sobremanera. Su naturaleza es amar. Su naturaleza es servir. ¿Tú te acuerdas de la ilustración que te conté al principio? Del sabio aquel chino, de aquel maestro oriental, que él dijo, la naturaleza del escorpión es picar y por eso me picó.
pero mi naturaleza como ser humano es ayudar. No te olvides que tú eres una imagen del Señor. Y si el Señor dice que su naturaleza es amor, es amarnos, es servirnos, si nosotros decimos ser sus seguidores, nuestra naturaleza debe ser amar a nuestro prójimo y ayudarlo. Que el Señor te bendiga en este día a ti y a tu familia. Nunca es tarde para comenzar, ¿no es cierto?, a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Que el Señor te bendiga. Inclina tu rostro, voy a orar contigo. Querido buen Dios, gracias te damos por el mensaje de tu palabra. Perdónanos si hasta ahora no hemos sido ovejas, sino que hemos sido cabritos, hemos descuidado a nuestro prójimo, a nuestro semejante. A veces los tenemos tan cerca, a veces son personas de nuestra vecindad, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestra iglesia, que a veces están en situaciones difíciles, que necesitan nuestra visita, que necesitan nuestro apoyo, y a veces estamos tan ocupados, Dios, que no nos damos cuenta. Te pedimos perdón por eso y te pedimos también que a partir de ahora estemos atentos a la voz de tu Espíritu, que con seguridad nos habla y nos hace ver, ¿no es cierto?, que hay tanta gente necesitada y que nosotros estamos aquí porque somos tus pies, somos tus manos, somos tus ojos, somos las personas que tú has encomendado este servicio a la comunidad, este servicio a nuestros semejantes. Nos ponemos en tu mano en este día, oh Dios. Rogamos que nos perdones y que nos guíes a través de tu Espíritu Santo. Dale tu bendición, una bendición especial a nuestros queridos oyentes, a ellos y a las familias a quienes ellos representan. Quédate con nosotros aquí en el estudio, perdona nuestros pecados y pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Tiempos grises donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Corazones que han dejado de palpitar, alejando tu palabra, se han venido a cauterizar. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Aunque la tormenta aumente y no se mire salir el sol, el calor de la palabra cubrirá nuestro corazón y no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos
cumplimos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Yo no sé si tú conoces aquel que mi vida ha cambiado. Confieso, yo no sé si has sentido el fuerte abrazo de mi Dios querido. Hoy le pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Dios siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen de Rey de Reyes. Heredad eterna tienes en el cielo. Dile a Jesús que su regalo